Hola, bienvenidos a esta nueva sección del curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. En esta sección vamos a ver la doctrina importante de la creación y también la doctrina de la caída del ser humano. En otras palabras, vamos a analizar los tres primeros capítulos del Génesis. Y la agenda que tenemos tiene 5 lecciones. La primera es la lección de introducción, que es con la que vamos a empezar ahora. Vamos a ver algunas cosas que son importantes desde la perspectiva conceptual para analizar estos 3 primeros capítulos del Génesis. La primera es romper con creo yo, con una mala idea que hay, que la ciencia y la fe se oponen. Y nosotros creemos que eso no es así. Creemos que la ciencia y la fe se complementan muy bien, que hay un equilibrio que es posible. A la revelación natural que nosotros vemos explicada en el capítulo 1 de la carta enviada por Pablo a los creyentes de Roma, le hablamos revelación natural. Pablo dice que la creación revela al Creador, revela su eterno poder y su divinidad, y claramente la creación, la ciencia se encarga de analizar la creación. Pero ¿cómo vemos nosotros esto? Bueno, los 2 primeros capítulos del Génesis, que son los capítulos que hablan de la creación, nos hablan qué hizo Dios. La ciencia, conforme va avanzando, va descubriendo cómo lo hizo. Pero eso no quiere decir que el cómo tenga que reñir con el qué. A menos que los que están analizando el cómo se adhieran a una religión moderna llamada ateísmo. Porque se requiere mucha fe para ser ateo. Se requiere mucha fe para creer que la nada puede producir algo. Entonces, y desde la perspectiva de la creación, pues la nada claramente no puede producir algo. Tiene que haber alguien que produzca ese algo. Entonces, los científicos creacionistas lo que han hecho es básicamente analizar cómo Dios hizo lo que hizo. Llámese el universo con todo lo que hay en él. Cada paso, conforme la ciencia va avanzando, es interesante cómo va confirmando lo que ya el libro del Génesis afirmaba antes. Y entonces ya algunos científicos han encontrado casi que risible esta manifestación de Robert Jastrow, el astrónomo y científico de la NASA, que leo textualmente. En este momento parece que la ciencia nunca podrá levantar la cortina sobre el misterio de la creación. Para el científico que ha vivido de su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado por las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y conforme se conquista la última roca, le da la bienvenida a un grupo de teólogos que llevaban ahí sentados durante siglos. ¿Por qué decimos esto? Porque la teología se ocupa de lo que Dios reveló. Y Dios nos reveló en el libro del Génesis, particularmente los primeros 2 capítulos, la creación. Antes se habían elaborado diferentes hipótesis científicas sobre la creación y poco a poco se han ido desmintiendo o anulando y de repente nos vamos acercando cada vez más a un concepto de un momento singular, de un momento en que Dios creó todas las cosas. Y lo que no está revelado no es para que el ser humano lo sepa. Eso nos dice la Escritura en el versículo 29 del capítulo 29 del 5.º libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Cito: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos permite saber lo que Dios nos permite saber. También en los últimos años ha habido un debate importante entre si la Tierra es joven, llámese tiene menos de 5.000 años, o 10.000 años, o 15.000 años, o si la Tierra es vieja, llámese tiene 3 billones de años,
3.000 o 3 millones, a ver, hay mucha discusión alrededor de esto. Y déjenme decirles que la diferencia está en las formas de medir la antigüedad de las cosas. Tenemos una que los científicos hablan, que se llama la medición del carbono 14, para los seres que tienen vida de acuerdo al carbono 14. En otras palabras, el carbono 14 nos permite determinar la edad de materiales que contienen carbono 14, o sea, la vida basada en carbono. Llámese vegetales o llámese animales. Las piedras no, o el mundo mineral no. Y la medición del carbono 14, hasta donde los científicos afirman, permitiría medir hasta 50.000 años, no más de eso. Hoy en día los científicos buscan otros medios para medir antigüedad, pero de igual manera, créanme que no son tan precisos como la gente diría. Entonces ahora empiezan a hablar de intervalos de tiempo y no de tiempo. Lo otro que se usa mucho para hablar de distancias es la velocidad de la luz. O sea, llámese la distancia que recorre un fotón en vacío durante un año. Entonces a eso se le llama años luz. Entonces se habla de que el Sol está a tantos años luz de distancia de la Tierra, o que la Vía Láctea está a tantos años luz de su vecina, la otra galaxia, etc. Sin embargo, el fotón, al existir, llamémosle así, está sujeto a fuerzas magnéticas o al equilibrio gravitacional que hay en el universo completo. Porque el fotón no viaja en el universo en un vacío. Allí hay fuerzas en el universo. Hay fuerzas físicas que harían que el fotón altere su velocidad porque no podría ser una constante. Esta alteración se viene debido a la ley de la inercia. Recordemos un poquito la ley de la inercia. Dice que un objeto tiende a estar quieto a menos que una fuerza externa lo mueva. O que un objeto tiende a estar en movimiento a menos que una fuerza externa lo detenga. En el caso del fotón, el fotón, que es un elemento claramente de la luz, no viaja en un vacío alrededor del universo. En el universo hay fuerzas que a través de la fricción lo pueden detener. Entonces estas mediciones no son tan precisas. Son un tanto especulativas. No vamos a entrar en el debate, porque no se trata de eso la lección de hoy, sobre si la Tierra es joven o la Tierra es vieja. Lo único que queríamos es dejar claro de que no necesariamente todo lo que vemos o leemos lo tenemos que dar como cierto o como verdad o como una ley. La mayoría de las cosas relacionadas con mediciones de antigüedad no son precisas. Bien, ahora vamos al Génesis. ¿Cómo interpretarlo? Porque hay varias escuelas de interpretación y de ahí derivaremos doctrina. Algunos dicen que es totalmente simbólico o alegórico y que por lo tanto no tiene una correlación con lo que hemos estudiado en astronomía. Otros dicen que es literal, que es tal cual está escrito. Y hay una tercera escuela que dice que es una combinación de lo simbólico con lo literal. Cuando uno entra a ese problema, digamos, o a esa determinación sobre cuál forma o qué vamos a elegir para interpretar el Génesis, hay que detenerse un momento y decir, bueno, si es simbólico, ¿en qué momento se detiene y pasa a ser histórico? Si es una combinación de ambos, ¿cuándo es que está el traslape de simbólico y literal? Pues no es fácil de determinar. El gran tema, y tal vez el punto de mayor discusión que hay alrededor del capítulo 1 del Génesis, que es la creación en 7 días, es cómo se traduce la palabra día, o yom en el hebreo antiguo, para poder entender si la creación fue hecha en 6 días y Dios descansó en el séptimo.
Entonces tenemos varias formas de hacerlo, porque tanto en el hebreo como en el español también el día tiene varias acepciones diferentes. Por ejemplo, llamamos que es de día cuando el sol sale o sea, cuando amanece y después cuando el sol ya está en el ocaso o cuando se oculta, que llamamos diferencia de día y de noche, o le llamamos día a cuando son horas de luz y noche cuando son horas de oscuridad. Esa es una de las acepciones. La otra es de un atardecer al siguiente, ese es el concepto bíblico de día, por la creación, por los días de la creación. Un espacio de tiempo definido por un término asociado. Me quedé como un día en algún lugar. Y entonces podemos o podríamos combinar todas estas acepciones de día para entender el relato de la creación a partir del significado de este término yom. Todas esas son cosas que los académicos se preocupan y se ocupan de eso. Sí sabemos algo. El Génesis no fue escrito para nosotros en el siglo XXI. Fue escrito y dirigido para los israelitas que andaban transitando por el desierto durante esos 400 años, de esos 40 años, perdón, y que venían de 400 años de esclavitud. La mayoría de ellos analfabetas y claramente sin educación. Esa era la audiencia primaria del Génesis. Ahora bien, el Génesis también fue escrito para que nosotros hoy en día comprendiéramos grandes principios bíblicos. Entonces tenía una audiencia primaria, pero claramente una audiencia secundaria que somos nosotros. Bien, hay una hipótesis que yo creo que a estas alturas ya fue descalificada. Pero algunas décadas atrás, este hombre Julius Wellhausen había propagado una idea de que la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, que incluye el Génesis, no había sido escrita por Moisés, que había sido escrita en Babilonia durante el cautiverio de los israelitas allá, en la época del famoso escriba y sacerdote Esdras, y que se podía notar a lo largo de toda la Torá 4 fuentes distintas, 4 autores diferentes, que los hebreos, cuando regresaron del exilio de Babilonia, lo juntaron en lo que llamaron ellos la ley. Como les decía, en finales del siglo XVIII, principios del XIX, fue defendida por Julius Wellhausen, pero no con mucho éxito. Después, a mediados del siglo XX, finales del siglo XX, volvió a tomar algún impulso, pero nosotros en esta sección del curso queremos sacarla de la mesa. Si nosotros aceptamos que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos en Babilonia y no por Moisés, tenemos entonces que descalificar todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Jesús a la ley le llamaba la ley de Moisés, por lo tanto Jesús acreditaba a Moisés como su autor. El Nuevo Testamento completo valida toda la ley, o la Torá, o esos primeros 5 libros de la Biblia. Particularmente los 3 primeros capítulos de la Biblia, sobre lo cual se basa toda nuestra doctrina, son validados en el Nuevo Testamento. Ahí les puse una lista, no se las voy a leer, sobre textos donde es validada la Torá o el Génesis y los primeros 3 libros de la Biblia. Hay 2 libros particulares del Nuevo Testamento que hacen referencias muy frecuentes a la Torá, que es el Apocalipsis y la carta a los Hebreos. Pero sí, ahí tenemos un montón de textos donde sabemos que el Nuevo Testamento conecta con la ley, conecta con el Génesis y conecta con los primeros 3 capítulos del Génesis. De ahí que ya hoy en día son muy poquitos los académicos que afirman que esta ley o los primeros 5 libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, sino que fue escrito en Babilonia por 4 fuentes diferentes. Eso ya hoy en día está descalificado, pero se los dejo aquí por si lo escuchan en algún momento o en algún foro. Bien, ¿por qué ocupar una sección del curso completa
para ver y analizar los primeros 3 capítulos de Génesis? Bueno, porque la gran mayoría de las doctrinas cristianas aparecen allí o se derivan de allí. De ahí la importancia de estos 3 primeros capítulos. El Génesis, que se habla de orígenes, ¿verdad? Es el origen, nacimiento u origen, es la palabra Génesis que se deriva del griego. Del hebreo antiguo, el libro se llamaba diferente, se llamaba Bereshit, porque Bereshit significa en el principio, que es como empieza el libro. Pero a este libro se le ha llamado el libro de los orígenes, porque ahí sale el inicio de un montón de cosas, no solamente del universo y de la Tierra, de un montón de cosas. Primero, por supuesto, habla del origen del universo, de cómo fue creado, y del origen del ser humano y cómo fue creado, capítulos 1 y 2. También en el capítulo 2 nos presenta el origen de la familia y nos presenta cómo la familia es la base de la sociedad. Es allí donde se crea el hombre y la mujer, es allí donde se hace el primer matrimonio, es allí donde se forma la primera familia y es allí desde donde ese núcleo empieza a crecer para formar la sociedad. También en el capítulo 3 trata de la caída del hombre y por lo tanto el origen del pecado. Cómo el hombre cayó de la gracia y a partir del capítulo 3 hasta el Nuevo Testamento habla de la historia redentora del ser humano. También en el capítulo 3 hay una promesa de que vendrá un Mesías que nos redima. También como resultado de la caída entendemos que hay un principio de que cada acción tiene una consecuencia. También el Génesis nos presenta ciertos rasgos de Dios o del carácter de Dios, ciertos atributos que los podemos ver a lo largo de esos 3 primeros capítulos. El capítulo 3 particularmente, que es el capítulo de la caída, sostiene el resto de la Biblia. Porque sin la caída no hay Nuevo Testamento. Porque sin la caída no hay necesidad de un Salvador. Y de un Salvador perfecto, que no puede ser otro más que el Dios perfecto haciéndose un hombre perfecto. Entonces, en el capítulo 3 no se sostiene el resto de la Biblia y por tanto son los capítulos 1, 2 y 3 los más atacados por los ateos modernos. Y sabemos entonces que Moisés escribió el Génesis allá entre el año 1440 y 1400 a.C., cuando transitaban los israelitas, o los hebreos, digamos, por el desierto durante todo ese éxodo de 40 años. Y además, para aquellos que se quieren atrever a fechar, ponerles algunas fechas a los del capítulo 1 al 11, cuándo fue que se hizo la tierra, cuándo fue exactamente el diluvio, todas esas cosas son muy difíciles de fechar. Muy difíciles de fechar. Bien, como decíamos, Bereshit es el nombre del libro del Génesis en hebreo, que quiere decir en el principio, y así empiezan nuestras Biblias. El primer libro de la Biblia, en su primer capítulo, en su primer versículo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos dice un montón de cosas, solo ahí. Primero, en el principio Dios ya existía. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra y por lo tanto los cielos y la tierra no existían. Pero Dios sí existía. Por lo tanto, para que existan los cielos y la tierra, era necesario que existiera Dios. Este argumento del ser necesario lo esgrimió Tomás de Aquino allá por el año 1200 después de Cristo. Y lo hemos visto y lo hemos analizado en nuestra sección de este curso de Dios existe, que es una de los argumentos de que Dios existe, le llamamos el argumento del ser necesario, y decíamos que para que algo exista hoy, algo tuvo que haber existido siempre.
Porque si en algún momento en el pasado no existió algo, lo que había era la nada. Y de la nada, nada puede salir. Entonces, si en algún momento en toda la historia solo existía la nada, o sea, no existía nada, nada existiría hoy. Y como algo existe hoy, llámese el universo con todo lo que hay en él, quiere decir que algo tuvo que haber existido siempre. Nunca en la historia pudo haber habido un segundo donde no había nada. Porque entonces nada habría hoy. Entonces hablamos de que es necesaria la existencia de Dios para que algo exista. Y claramente no podemos responder a la pregunta de quién creó a Dios porque Dios ha existido siempre, por el principio que acabamos de explicar. Dios no tiene origen, Dios no tiene principio, Dios tiene aceidad. La aceidad es un atributo de Dios de, llamémosle, existe y se sostiene a sí mismo. No tiene origen y no tiene fin. Por otra parte, como los cielos y la tierra fueron creados por Dios, hubo un momento en el tiempo que los cielos y la tierra no existían. Lo que es más, al decir un momento en el tiempo estoy diciendo algo equivocado, porque tampoco el tiempo existía. Cuando el universo empezó a existir el universo, la materia, el espacio, el tiempo y la energía. Todo empezó a existir. Quiere decir que antes de que todo eso empezara a existir, no había materia, no había espacio, no había tiempo y no había energía. Solo estaba el Creador, Dios, manifestado en tres personas consustanciales, como lo vimos en la sección anterior de este curso sobre la Trinidad. Eso quiere decir que Dios, el Dios Trino, antes de que existiera el universo o antes de que creara los cielos y la tierra, el Dios Trino creó todo aquello de la nada, porque Dios no necesita materia prima. Dios dice, hágase y se hace. Y uno podría decir de una forma anecdótica que si vemos ahí arriba en el capítulo 1, versículo 1 del primer libro de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al hablar de principio estamos hablando de tiempo, al hablar de los cielos estamos hablando de espacio y al hablar de la tierra estamos hablando de materia. Fue allí cuando Dios creó espacio, tiempo y materia. Bien, por otra parte, entendemos también que la creación es trinitaria, porque Dios es trinitario. Recordemos que el Padre ordena o decreta, sea, hágase. Y uno dice, ok, ¿y quién fue e hizo? Bueno, Juan empieza su evangelio de la siguiente manera. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Eso lo analizamos en la lección pasada. Perdón, en el curso pasado. Sigue adelante el versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo entonces todas las cosas? El verbo. Y más adelante nos dice que ese verbo se hizo hombre en la persona de Jesús. Entonces ahora tenemos el Padre que ordena, el Hijo que ejecuta. El gran creador materialmente es la segunda persona de la Trinidad del Hijo, como nos explica aquí Juan en su Evangelio, pero sabemos que el decreto de la creación viene del Padre Celestial. Pero resulta que también tenemos, allí en el capítulo 1, tenemos el versículo 2 que nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí tenemos la tercera persona de la Trinidad en el relato de la creación. Entonces, bueno, encontramos la Trinidad por todo lado. Esta lección introductoria, mis queridos hermanos y amigos, la queríamos hacer nada más como para fijar el marco a través del cual vamos a analizar los primeros 3 capítulos del Génesis.
Por lo tanto, vimos ya por una parte que la Biblia no sustituye a la ciencia, son básicamente la Biblia dice los qué, la ciencia dice los cómo, la ciencia responsable dice los cómo. El Génesis nosotros en Unánimes hemos decidido interpretarlo literalmente. Si la Biblia dice 7 días, son 7 días. Si la Biblia dice que un día Dios hizo algo, Dios lo hizo en ese día. Hay otras escuelas de interpretación, nosotros entendemos eso, nosotros decidimos como iglesia y como ministerio interpretarla literalmente. También vimos que Génesis se escribió durante el periodo del Éxodo, durante esos 40 años que estuvieron los hebreos en el desierto. También vimos que trata de los orígenes de todo, el origen del universo, de la tierra, de la familia, del matrimonio, del hombre y la mujer, todo eso. Vimos que revela algunos atributos de Dios. Tiene que ser un Dios todopoderoso, tiene que tener aseidad, tiene que haber existido siempre. Y finalmente vimos que la creación es trinitaria. Este es un poquito así a modo de resumen lo que hemos visto en esta lección introductoria. En la siguiente lección vamos a tomarnos el tiempo para analizar los 7 días de la creación. Como les decía, es para nosotros importantísimo que todos veamos y tengamos claros los primeros 3 capítulos del Génesis. Allí está la base o el principio de todo lo demás. Nuestras Biblias no existirían sin esos 3 capítulos. Nuestra fe se derrumbaría sin esos 3 capítulos. Y un creyente genuino y sólido comprende esos 3 primeros capítulos y está en condiciones de defenderlos. Entonces ahora, aventurémonos en este viaje por los 3 capítulos del Génesis y veremos cómo al final vamos a estar conformes con todas las doctrinas que se derivan de allí. Los invito a que nos acompañen en este viaje. Mis queridos hermanos y amigos, como siempre, es nuestro deseo en Unánimes que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Hasta la siguiente lección. Mil gracias.